Continuemos precisamente con la distribución muestral de la varianza. Para eso, Juan Ramón, ¿me ayudas con la lectura de esta diapositiva, por favor? 1.4.6 Distribución muestral de la varianza. Otro estadístico importante es la varianza muestral. Si x y igual a 1, 2, n valores, representan las variables aleatorias para una muestra de tamaño n. Entonces se define la varianza muestral o varianza de la muestra como S cuadrada es igual a la sumatoria de n y igual a 1. Entre paréntesis x y menos x, promedio de x, o ¿cómo se diría ahí, profe? Sumatoria, desde igual a 1 hasta n, de x y menos la x barra al cuadrado entre n menos 1. Ok, gracias. Donde x es la media muestral. Se sigue entonces la misma definición que para la varianza de una tabla de frecuencias. En algunos textos se define la varianza muestral dividiendo por n en vez de n menos 1. Más adelante veremos la razón de esta definición. En una muestra particular donde las variables aleatorias x y toman los valores particulares x y, el valor que tomará la varianza muestral vendrá dado entonces por S cuadrado es igual a la sumatoria de i desde i igual a 1 hasta n, entre paréntesis x y menos x barra elevado al cuadrado entre n menos 1. Muy bien. Entonces estamos hablando precisamente de que vamos a analizar la distribución muestral de la varianza, donde x y son las variables aleatorias para una muestra de tamaño n y la varianza muestral o varianza de la muestra se define como S cuadrada, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las muestras menos la media muestral y el resultado se eleva al cuadrado. Se hace la sumatoria de todas las muestras menos la media muestral elevado al cuadrado y al final se divide entre n menos 1. Entonces, en el caso cuando tenemos variables aleatorias x, y que toman valores particulares de x, y minúscula, es literalmente lo mismo. S cuadrada, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x, y, que son valores particulares, menos la media muestral de esos valores particulares elevado al cuadrado. Si son 7 valores de x, y, a los 7 valores de x, y siempre se le resta la media muestral obtenida de esos 7 valores y el resultado se eleva al cuadrado. Yo cuando tengo este dato 7 veces, lo sumo y lo divido entre n menos 1. Muchas gracias, Juan Ramón, por la lectura. Luis Moisés, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? Sí, claro. Distribución muestral de la varianza. Al igual que la media muestral, la varianza muestral es una variable aleatoria, es decir, los valores que toma dependen de la muestra en particular que se tenga. Tiene por tanto una distribución de probabilidad asociada llamada distribución muestral de la varianza. Para la media muestral vimos que la media o esperanza matemática de su distribución coincida con la media poblacional. Para la varianza muestral sucede lo mismo. El valor esperado de la varianza muestral es la varianza poblacional, es decir, E multiplicado por S al cuadrado igual a nu S al cuadrado igual a la varianza al cuadrado. Nótese que si para la varianza muestral hubiese utilizado la definición alternativa, S Prima al cuadrado. S' al cuadrado igual a la sumatoria evaluada entre 1 y igual a 1 multiplicado por x y menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. Obtendríamos e multiplicado por s, ¿qué dijo? S prima al cuadrado. S' al cuadrado igual a n menos 1 sobre n multiplicado por la varianza al cuadrado.
Entonces, estamos hablando de que la varianza muestral utilizamos la versión de xi menos x barra. X barra es la media muestral. Xi son los datos de muestra de una población n. Pero cuando es xi minúscula, son datos ya establecidos. Una cosa es que yo tenga por ejemplo, una tabla con 100 datos y obtengamos el xi a través del uso de una tabla de números aleatorios o de la función de Excel, ¿se acuerdan? Para esto. Y otra cosa que yo les diga, xi, que ya sería xi minúscula, tiene un valor, por ejemplo, de 5, 3, 7, 9 y 11. Aquí yo les estoy dando, y es cuando aquí esta xi mayúscula se convierte en xi minúscula, y tenemos aquí x minúscula, que es el promedio, es la media de estos. Estas son las muestras obtenidas. En algunos problemas yo ya les daba valores de muestras obtenidas, pero en otros problemas no. Les daba 35 valores, les pedía que utilizaran la función de Excel para obtener las muestras aleatorias y ya las obtenían. Esa es la diferencia entre tener xi mayúscula y en xi minúscula. En xi minúscula ya les doy. Estos son los datos establecidos de las muestras. Y en xi mayúscula, ustedes tienen una tabla de 500 datos y de ahí sacan su muestra aleatoria y la obtienen. ¿Ese punto sí queda claro? La fórmula es exactamente la misma. Nada más en una, x mayúscula i, tienes una tabla con información y tú obtienes la muestra a través de uso de la tabla de números aleatorios o en su defecto la función de Excel. Y en xi minúscula, yo ya te doy las muestras. No tienes que utilizar tabla de números aleatorios ni nada de eso. Simple y sencillamente te vas a los datos que yo te proporcioné o que el problema te proporciona. Muy bien. Moisés, muchas gracias por tu lectura. Fernanda Lisbeth, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? Sí. Y la variancia muestral hubiese subestimado la varianza poblacional. Este es el motivo por el que estamos trabajando en la definición S cuadrada. S sumatoria, ¿verdad? ¿O qué es? Ajá. La sumatoria. De n igual a x1 menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. Para la variancia, perdón. Se dice que S cuadrada es un estimador insesgado de la varianza, mientras que S cuadrada es un estimador sesgado. Evidentemente, cuando el tamaño de la muestra sea grande, apenas habrá diferencia de usar una definición u otra para la varianza muestral. Los resultados anteriores son válidos si la población es infinita o el muestreo es un reemplazamiento. En el caso de tener un muestreo sin reemplazamiento de una población finita del tamaño n, la esperanza matemática de la varianza muestral estaría dada por e paréntesis s cuadrada igual a... ¿Esa qué es? Mu de S cuadrada. Mu de s cuadrada igual a n sobre n menos 1. Y esa es... ¿qué era? Sigma Sigma, ¿verdad? Ajá, sigma al cuadrado. cuadrado. Muy bien. Entonces estamos hablando que S cuadrada es igual a la sumatoria de xi mayúscula menos x barra al cuadrado entre n menos 1. Eso lo vamos a ver ahorita en un ejemplo,
para que vean cómo se resuelve ese punto. Muchas gracias, Fernanda, por la lectura. Carlos Alberto, ¿me ayudas con esto, por favor? Sí, profe. Distribución muestral de n menos s al cuadrado es un estándar al cuadrado. En vez de trabajar con la distribución muestral de la varianza s al cuadrado, es más cómodo utilizar la distribución muestral de la nueva variable aleatoria en el muestreo dada por n-1 por s al cuadrado sobre desviación estándar al cuadrado es igual a sumatoria de n j es igual a 1 entre paréntesis xj menos x barra al cuadrado sobre desviación estándar al cuadrado, donde usando la definición de varianza muestral dada, para ver la importancia de esa distribución, suponemos que tenemos una población normal y partimos de la relación sumatoria de n. J es igual a 1, entre paréntesis, xj menos x barra es igual a sumatoria de n. J es igual a 1, xj menos mu, menos n por x barra menos mu al cuadrado, escrita como la sumatoria de n. J es igual a 1, entre paréntesis xj menos x barra es igual a sumatoria de n. J es igual a 1, entre paréntesis xj menos mu menos n por x barra menos mu al cuadrado. Muy bien. Entonces estamos hablando precisamente que n-1 por s cuadrada entre sigma cuadrado, que es la distribución muestral de la varianza, de la nueva variable aleatoria que está en este caso n-1, donde n es el número de muestras, s cuadrado es la distribución muestral de la varianza, y x, y son las muestras obtenidas de la población, menos x barra, que es la media de las muestras, precisamente entre sigma al cuadrado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues tenemos varios datos a la vez y hay que obtener cada uno de ellos, desde i igual a 1 hasta n. Si i vale 1 y n vale 5, pues serían 5 veces que repetimos esa sumatoria de tomar xi menos mu menos n por x barra menos mu, siempre y cuando conozcamos mu. En el ejemplo anterior, si no conozco mu, utilizo esta fórmula precisamente. Pero si conozco mu, puedo utilizar esta fórmula. Carlos Alberto, muchas gracias por tu lectura. Georgina, ¿me ayudas con esto, por favor? Georgina. ¿Con Sí, qué viste? nada más no pude encender. Ok. Gracias. Ahí va. Esta expresión tiene un importante significado, pues descompone la variabilidad de los datos respecto a la media verdadera. En la suma de las dos variabilidades, la de los datos respecto a la media muestral y la de la media muestral respecto a la población, si en esta expresión dividimos en todos los miembros por sigma al cuadrado, o ¿cómo es ahí? Si se aplica la igualdad, la fórmula entre paréntesis, nuevamente paréntesis, n-1 sobre s
cuadrada sobre sigma cuadrada es igual a la sumatoria de n, su índice igual a 1, entre paréntesis x y menos x barra al cuadrado sobre sigma cuadrada. Y se obtiene esta otra fórmula. Recordemos ahora que se definía una variable x cuadrada con n grados de libertad como la suma de los cuadrados de n variables aleatorias normales x, tipificadas n entre paréntesis 0,1, es decir, x cuadrada subíndice n igual a x cuadrada 1 más x cuadrada n. El primer término de la ecuación anterior es la suma de los cuadrados de n variables aleatorias n 0,1, pues la medida de la desviación típica de cada x es mu y sigma respectivamente, y por lo tanto es una x cuadrada con n grados de libertad. Muy bien. Entonces analizamos aquí esta ecuación respecto a la media muestral y a la mueva poblacional. Sigma cuadrado, que ahí sí era sigma cuadrado, nomás me faltó colocarlo esto al cuadrado. Estamos hablando que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xi menos mu entre sigma al cuadrado es igual a tener n menos 1 por s cuadrada entre sigma cuadrada más x la barra, que es la media muestral, menos mu entre sigma entre raíz de n, todo eso al cuadrado. Tenemos una variable x cuadrada con n grados de libertad, con variables aleatorias normales, n desde 0 hasta 1, que es la curva que estamos analizando comúnmente. Y en este caso, x a la n al cuadrado es igual a x1 al cuadrado hasta xn al cuadrado. Y aquí está diciendo que el primer término de la ecuación anterior es la suma de los cuadrados de n variables aleatorias, debido a que la media y la desviación típica de cada x, y es mu y sigma respectivamente. Si conocemos la desviación típica y la media, pues utilizamos esta fórmula. Si no la conocemos, nos vamos con la otra fórmula. Muchas gracias, Georgina, por tu lectura. Juan Kevin, ¿me ayudas con esto, por favor? Sí. Por otra parte, puesto que la media y desviación típica de la distribución muestral de la media x son respectivamente mu y sigma entre raíz de n, el último término del segundo miembro es el cuadrado de una variable normal tipificada y puede considerarse como x2 con un grado de libertad. X Si cuadrada. tenemos que una x al cuadrado con n grados de libertad es igual a la variable n menos 1 por S2 entre sigma al cuadrado, ¿sería? ¿Sí, no? Más una x al cuadrado con un grado de libertad por las propiedades de la distribución x cuadrada. Puede deducirse entonces que n menos 1 por S2 entre sigma cuadrada es una x cuadrada con n menos 1 grados de libertad. Estrictamente, para que esto se cumpla, es necesario que el primer y último término de sumatoria de n entre paréntesis x1 xy menos mu entre sigma elevado al cuadrado es igual a n
menos 1 por S2 entre sigma al cuadrado más, ¿cómo era ese? Media muestral X barra es la media menos muestral. mu. Media muestral menos mu entre sigma, esa barrita que División nos entre raíz de n. división de sigma en raíz de n elevado al cuadrado, sean independientes entre sí, aunque queda fuera del alcance de este libro. Se puede demostrar que dicha condición se cumple, en resumen, si de una población con distribución normal y parámetros de mu y sigma se toman muestras aleatorias del tamaño n, entonces la siguiente variable aleatoria obedece a una distribución x cuadrada con n-1 grados de libertad. Muy bien, entonces estamos viendo precisamente el tipo de desviación que vamos a utilizar estándar y volvemos a lo mismo. Si conocen mu, sigma, pueden obtener la X barra, que es la media muestral, y ya pueden aplicar esta fórmula para encontrar ese valor que estamos buscando. De todas formas, X de n-1 al cuadrado está definido como n-1 entre sigma S cuadrada dividido entre sigma al cuadrado. Entonces estamos conociendo aquí los parámetros mu y sigma y tomamos muestras aleatorias de tamaño n, entonces podemos calcular la distribución x cuadrada con n-1 grados de libertad de esta manera. Si no conozco mu, como estábamos viendo en las diapositivas anteriores, utilizo la otra fórmula, que en este caso rápidamente regresamos a esta. Aquí no se utiliza el parámetro mu. Por lo tanto, utilizamos esta ecuación, que es la distribución de la muestra n-1, s cuadrada entre sigma cuadrado. Aquí nada más hay que saber cuál de las dos utilizo. Dependiendo de los valores que tengo y los factores que tengo, me voy con una fórmula o me voy con la otra fórmula. Juan Kevin, gracias por tu lectura. Luis Jesús, ¿me ayudas con esta lectura, por favor? Sí, profe. Dice, ay, deja volteo el celular, es que no se ve completo. Nótese que mientras que la sumatoria de x y guión mu al cuadrado sobre ¿qué es ese? Sigma cuadrado. Sigma cuadrado era una x al cuadrado con n grados de libertad. La variable sumatoria de xy guión x al cuadrado sobre sigma cuadrado es una x al cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Es debido a que al no conocer mu y estimarla a partir de x, eso era x. X barra. ¿Cómo se? X barra, se me olvidó. Es la media de la muestra. Se pierde 1 grado de libertad, pues esta media muestral se calcula a partir de los diferentes x y. De esta forma, en general, cuando se quiere calcular un parámetro poblacional, entre paréntesis, es ejemplo de mu Sigma. y no se sigma y no se conoce el otro j.mi, la
Este último, por su parámetro muestral, EJ. A este grado de Ok. Entonces, X barra hace que el sistema pierda un grado de libertad. Muy bien, vamos a analizar un pequeño ejemplo aplicando esto y utilizando Excel precisamente. Vamos a echar mano de Excel para resolver este problema y que les quede un poquito más claro. Y algunos de los problemas, ya sea que los quieran resolver manualmente, lo pueden hacer y pueden utilizar Excel para corroborar este tipo de problemas. Jesús, muchas gracias por tu lectura. Sí, profe, no. Alberto Manuel, échame la mano con este ejemplo. Beto Manuel, Sí, échame la ejemplo. mano. Ujú. Un vendedor asegura que la pintura anticorrosiva de un móvil dura 10 años. Podemos ver que sigma es igual a 3. Obtenemos la media muestral. X barra es igual a 9.83, que lógicamente debe ser próxima a mu. Calculamos ahora la varianza muestral. Esa es la fórmula para calcular la varianza muestral, o S cuadrado. Ok, ¿cómo la vamos a desarrollar? Ahorita voy a cambiar a Excel para que vayamos viendo precisamente cómo se hace este problema. Nos vamos a Excel. Generalmente esto se hace manualmente en la libreta y se puede hacer sin ningún problema y con Excel corroboramos. ¿Ya están viendo Excel, jóvenes? Sí, profe. X y son las Sí. muestras. En el problema nos dijeron que era una pintura anticorrosiva, que pusieron a 6 carros y los tiempos que duraron fueron 12, 17, 3, 9, 5 y 13. Yo quiero sacar X barra o la media muestral. ¿Cómo obtengo la media muestral, jóvenes? ¿Cuál es la forma de obtener la media muestral? Sumando cada uno de los valores y dividiéndolo entre el total. Efectivamente. En este caso hay que sumar 12 más 17 más 3 más 9 más 5 más 13. ¿Cuánto les da? En su calculadora. 59. Divídelo entre 6, que son 6 muestras. 59, profe. Entre 6. 9.83. 9.83. Entonces aquí miren, obtenemos XY. Obtenemos X barra, que es la media muestral. Aquí la tienen. Y el siguiente paso es a X y restarle X barra. A la muestra obtenida le restamos el promedio de la muestra y nos da esto en cada uno de ellos. Después la fórmula me dice que hay que obtener ese resultado de XY menos X barra, hay que elevarlo al cuadrado. Aquí está el resultado, ¿estamos de acuerdo? De los 6 datos, XY es igual a 6, desde Y igual a 1 hasta N, que en este caso vale 6. Aquí tenemos, y después la fórmula me dice que es la sumatoria desde Y igual a 1 hasta N. Sumo todos estos datos, y aquí lo tengo. ¿Alguna duda con respecto a eso o todo más claro que el agua de la laguna?
Hasta ahorita todo claro, profe. Muy bien. Todo claro. Entonces, S cuadrada, como estaba definida, ahorita la coloco la fórmula de S cuadrada para que ya les quede de mejor manera. S cuadrada está definida como la sumatoria de desde i igual a 1 hasta n de xi menos x barra, todo eso elevado al cuadrado. Que aquí lo tengo, que lo del numerador. Entre el denominador, que sería n menos 1. O sea, sería n, ¿cuánto vale? 6 menos 1 igual a 5. Por lo tanto, S cuadrada sería precisamente 126 entre 5. ¿Y cuánto me da? 25.361111. Ese es el resultado que estoy obteniendo precisamente de lo que es se me fue ahorita el nombre, ahorita rápido se los digo. La distribución muestral de la varianza. Y si yo quiero obtener de la población normal y los parámetros, en este caso que conozco, distribución muestral de la varianza, que es S cuadrada, y la varianza sigma cuadrado, puedo obtener a una distribución con n-1 grados de libertad. ¿Qué significa? Que puedo calcular lo siguiente, ¿eh? Ahorita lo voy a mostrar aquí en Excel. X n-1 al cuadrado es igual a n-1. N vale 6, n-1 sería 5, que multiplica a S cuadrado entre sigma al cuadrado. No olvidemos que el problema me dijo al principio que que tenemos que sigma o la desviación es igual a 3. Nos dijo que el vendedor nos dijo, mi desviación es igual a 3. Entonces, ya teniendo esos datos y aplicando esta fórmula, sería n-1 sería 5 multiplicado por S cuadrada, que sería 25.36, entre sigma al cuadrado, que sería en este caso, como sigma es 3, elevado al cuadrado es 9, y mi resultado me da 14.08958. Esto estamos haciéndolo con Excel, pero también se puede hacer de manera manual, uno por uno. Nota en el refrigerador, se recomienda que lo hagan al menos 1 o 2 veces manual y después ya utilicen Excel para fijar. ¿Por qué manual? Necesito fijar la ecuación o los pasos que estoy haciendo. Y ya con Excel ya puedo resolver los demás problemas. A final de cuentas, aquí estamos obteniendo S, que es este resultado. La muestra de las desviaciones. Y aquí tenemos esta variable x cuadrada n-1, donde tenemos restringido un grado de libertad. Precisamente. En este caso, no sería x mayúscula i, sería x minúscula i, lo que estamos resolviendo, nada más. Muy bien. Hasta ahorita, ¿alguna duda con lo que se hizo? ¿O más o menos quedó ya más claro el procedimiento matemático de cómo aplicar la fórmula? Quedó más claro, profe. Pero ¿podría volver a repetir lo de la fórmula roja, por favor? Voy. Ahí esos Santorinis. Muy bien.
xn-1 al cuadrado, que nos está representando con una población, si es una población con distribución normal y parámetros mu, sigma, se toman muestras aleatorias de tamaño n, entonces la siguiente variable aleatoria, que es x cuadrada, obedece a una distribución x cuadrada con n-1 grados de libertad, que es lo que estamos calculando ahí, donde no olvidemos que S cuadrada es la varianza muestral. Esta S cuadrada es la varianza muestral de todos estos datos que obtuvimos, es su varianza muestral, y x cuadrado es una variable aleatoria donde tiene un grado de restricción. Como n es igual a 6, ¿se acuerdan que lo vimos en la test-student? En la test-student tenemos grados de libertad. ¿Cómo lo obtenemos? n-1. Aquí también estamos utilizando ese concepto y utilizamos la varianza muestral, que es S cuadrada, entre sigma cuadrada, que es la desviación estándar, y en el caso acá el vendedor nos dio una desviación estándar igual a 3. Ahora, regresando al problema. Entonces, nos dio el vendedor que asegura que la pintura anticorrosiva de un automóvil dura 10 años. Porque dice que con una desviación típica de 3 años, se pintan 6 coches y la pintura duró 12, 17, 3, 9, 5 y 13 años en 6 coches que él eligió al azar. Y podemos creer que la desviación típica es de 3 años, o sea, sigma es igual a 3. Entonces, la media muestral, como lo comentaron correctamente, sumamos los 6 datos y lo dividimos entre 6, nos dio 9.83. Apliqué la fórmula para la varianza muestral, y la varianza muestral, como si ustedes lo recuerdan en Excel, nos dio 25.36. Ya hecho todo este procedimiento 6 veces y dividido entre n-1. Y x cuadrada n-1 nos dio ¿cuánto? Nos dio precisamente 14.89. Que está muy lejos de lo esperado, porque recordemos que la distribución x cuadrada n-1 tiene un mu igual a n-1, que esto en este caso es 5, que ya lo calculamos, y sigma cuadrada es 2 por n-1. n-1 es 5, 5 por 2, 10. Y él decía que la pintura anticorrosiva dura 10 años. Y esto se aleja de la realidad. Con esto podemos decirle al vendedor que no es cierto que la pintura de su automóvil anticorrosiva dura 10 años. Con la desviación típica de 3 años no dura. No es efectivo los datos que nos está dando el trabajador. Perdón, el vendedor. Aquí en este caso.